Vamos a ver este videito que se llama Demasiado barato comer en Asunción. Este es un video de este amigo que si ustedes quieren ver el video original se los recomiendo. Vayan a ver el video original en el link que dejaré en la descripción. Para los que hayan venido del otro canal, recuerden, este es un nuevo canal. Suscríbanse, apoyen, porque entre más apoyo tenemos, más videos venimos trayendo y reaccionamos a más contenido de Paraguay. Siempre en la descripción léanselo porque ahí les voy a dejar el link en donde ustedes me pueden enviar sugerencias para traer más contenido de Paraguay y de otros países, ¿por qué no? Y hoy vamos a conocer gastronomía de Asunción. Ya conocemos diferente gastronomía a través de videos. Yo pues no conozco personalmente, pero ya tengo idea más o menos de la gastronomía. Si me quieren acompañar a escuchar mis comentarios, pues vayan dejando su like y vayamos viendo qué onda. Yo realmente quería mostrarles una cadena de comida rápida, pero me parece que el negocio es acá, por lo que veo. Tienen varias cositas. Vamos a ver. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Oh, acá tienen todo. Los chuchos. Maestro, ¿cómo le va? Todo bien, ¿y tú? ¿Todo excelente? Obvio. ¿Qué tiene acá este montón de verduras? ¿Qué es esto? No son verduras, son remedios refrescantes para tereré acá en Paraguay. Ah, ok, remedio. La tradicional remedio refrescante de Paraguay que se toma en la tradicional tereré de Paraguay. Ah, ok, entiendo. ¿Y dónde está el tereré? Ah, mira, acá está la mujer del... Y ella está haciendo para hacer el almuerzo, el asado. Para hacer... ¿Y a qué hora está el asado? Y dentro de un ratito, dentro de media hora, una hora por allá. Espectacular. Y esto es como la intendencia, todos trabajan y vos mirás nomás, ¿no? Sí. Ah, ok. Bien. Miren qué lindo lugar este. Tiene de todo acá, ¿eh? Cerveza, refresco, tereré. Las empanadas más ricas del Paraguay te las tenemos. Tenemos la tortilla. Todo casero. Y obviamente los remedios del tereré, ¿no? Para el tereré, este es el cerdón capitín, hinojo, agrial, ajenjo. Acá tenemos el limón también para poner. ¿Habrá alguna persona que venga y diga, yo quiero que lo mezcles todo? Obvio que sí. Ay. Así sucesivamente así se hace. Ah, bien de bien. El capicatín, tenemos todito. Están todos. Carope. Mira, la cantante, lánzate. Y llorando como un río. Tiene talento, ¿eh? En donde tu amor. Me gusta. Este restaurante se llama, todo el mundo lo conoce, se llama KFC. Pero a mí lo que me tiene cautivado de este lugar es el precio. Así que quiero hacer este video experimento para que ustedes, no sé, desde sus países, desde los países que me están viendo, comparen un poco el precio. Y digan, Eduardo, Paraguay por ahí no me parece tan barato. Eduardo, Paraguay tiene precios accesibles. Así que bueno, vamos a entrar al lugar. Es un shopping este. Ya llegamos al lugar, miren. Entonces, vamos a ver si encontramos pollo, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. O sea, me gustaría probar todos los lugares de comida rápida, pero está imposible. Pizza Hut me encanta. Pero el lugar que yo quiero hoy es este que está acá. Saludar a este caballero que está acá. ¿Cómo le va, caballero? A ver qué onda. Muy bien. Que comience la fiesta, ¿ok? Bueno, total. No les voy a decir, lo voy a decir al final. Primero vamos a ver qué tal el gusto. Yo creo que va a estar realmente bastante esto merece similar la los prueba. precios. Yo pedí la ensaladita de coleslaw, que es esta ensalada rallada, ¿no? Con repollo y zanahoria. Y tiene algo más ahí, no sé qué es. Y después tengo la coca, ¿no? Fría, deliciosa. Después tengo las piezas. Pedí 3 piezas. Acá están las 3 piezas. Perfecto. Me viene una alita, no sé, un muslo o algo como eso. Perfecto, pero vamos a darle ya y a probar. Es un pollo increíblemente bueno, ¿eh? Súper recomendado. Qué rico. Es demasiado delicioso. Y me ha venido con una ensaladita que es esta que está acá, que es la que le vengo mostrando. Está diferente la preparación de la ensalada. Pagué la módica suma de, no se ve bien, 48.000 guaraníes, ¿ok? Le voy a dejar allí en dólar. Me parece que está muy accesible. ¿Ustedes qué piensan? La verdad que está Creo que sí está barato. O sea, son como 50 quetzales y por ese precio no creo que compres tanto. Aquí. bastante bueno. Paraguay me está sorprendiendo un montón, ¿eh? Hay mucha diversidad en comida. Hoy estoy en un restaurante que se llama Barbacoa. Es un lugar especializado, ¿no? En parrillada, pero estadounidense. Dicen que acá tienen una hamburguesa que está muy buena. Una hamburguesa tipo biscuit, algo así. Dicen que está muy buena, me la recomendaron muchísimo. Y acá estoy en este lugar. Vamos a ver qué tal nos va con esa hamburguesa. Este es un restaurante un poquito más local. Qué bonito está el lugar. Bien tranquilo, elegante. Funciona como una plaza de comida, pero única, ¿no? Porque, miren, la gente va a hacer la fila allí, después que la gente hace la fila, te dan un aparatito, ¿verdad? El pager, y te vas a, no sé, a conversar con cualquiera, a tener sociales o lo que sea. Y una vez que empiece a sonar o a vibrar,
Ya listo, está pronta tu comida y la retiras de aquel lugar. Particularmente hoy es una noche que está haciendo muchísimo frío acá en Paraguay. Pensé que no hacía tanto frío, pero sí, hoy está haciendo bastante frío. Pero bueno, acá tengo mi hamburguesa, o en este caso sería un sándwich, ¿ok? De hecho, tapa vacuna, ¿ok? Biscuit le llaman la manera como lo hacen, ¿no? Más o menos entre 10 a 18 horas. Vamos a ver si realmente merece. Se ve rica esa hamburguesa. Esperar tanto, obviamente ya lo tienen pronto, ¿no? No vas a esperar acá 10, 12 horas. Pero vamos a ver qué tal esto. Tengo que calificarlo, ¿eh? De 10 puntos tiene un merecido 10. El pan esponjoncito, la carne se siente el ahumado que está muy bien, sazonado perfectamente, muy jugoso, muy suavecito en boca. No, el protagonista es el ahumado, la carne está demasiado delicioso. Esto tienen que venir a probarlo, ¿eh? Por todo esto pagué casi 80.000 guaraníes, ¿eh? Pero realmente el producto merece la pena. Está muy buena. Sí, no está tan barato como el KFC, pero pues por darte un tu lujito. 50.000 guaraní, pero merece la pena. O sea, es algo, no tiene desperdicio. Me encanta venir a un lugar porque de verdad que vengo de lejos y donde te encuentras muy buen producto. La verdad que lo garantizo, ¿eh? Y para terminar la noche me vine a Ciudad Luque, ¿no? Acá vamos a probar comida luqueña. Vamos a ver con qué nos encontramos la noche de hoy. Y ya este sería el último lugar del día. Realmente este lugar este video pensé que lo iba a hacer con cadenas así súper tipo McDonald's o cosas así, pero señores, acá hay demasiados emprendimientos, restaurantes así geniales. Creo que sí, ir a Paraguay y irte a meter a un McDonald's. Yo entiendo que a lo mejor si vivís en Paraguay, como que la comida paraguaya ya la tenés bien vista, pero si vas de extranjero o vas de lugares lejos, pues la idea es comer comida local, más llamativa, más barata, apoyas al producto local y probablemente te lleves una buena experiencia. Que realmente está muy bueno y obviamente ya McDonald's lo conozco, entonces vamos a ver qué tal nos va en este lugar, ¿qué les parece? Bueno, acá les voy a mostrar un segundito cómo es la noche en Luque, está repleto de gente, taranqui, ¿ok? Taranqui, gente súper relajada, gente con estilo, disfrutando rápido, haciendo un montón de cosas, es entre amigos generalmente, ¿no? Miren, qué bonito es ese lugar. Les voy a mostrar ahora, ¿no? O sea, hay vida, hay música. Es como que en la noche, ahí tranquilos. La verdad es que no sé si hay algún lugar como tal que se vea así. Quizás sí en algunas regiones, pero todo es como muy exclusivo, como que no pases si no consumís en este lugar. Aquí se ve que todos comparten, no importando del lugar donde estés comiendo. Así se ve. Sí, que acá, ¿eh? Gente saliendo de trabajar. Ahí la bandera de Luque. Gente acá comiendo. ¿Cómo? ¿Cobraste recién? Entonces por eso es que está lleno este lugar, ¿no? Sí, por eso todo el mundo cobró, así que se nota lo ya ves. Okay. Pero por ahí, medio mes, un poco más vacío. No, en la quincena al menos de mes es muy reducido la gente. Más acá el encuentro se va más por el club deportivo luqueño, cuando se junta la gente, quiere ver los partidos. El próximo jueves no va a ser una convocatoria muy grande acá. O sea que si todo el mundo cobró hoy, es posible que alguien me convide algo, ¿no? Si empezó a manguear por acá. Sí, te van a dar, sí o sí. Acá al menos te van a dar, tipo, da un poquito tu cerveza, te van a dar, tipo, una pizza rica, te van a dar también. Voy a manguear una cerveza, ¿tú crees que tenga suerte? Sí. Vas a tener suerte y te vas a acordar de mí. Bien, me voy a acordar de vos. Esto es Luque, señores, miren. Gente compartiendo con amigos, cervecita. La verdad que está interesante. Vamos a ver con qué nos encontramos hoy. Vine a este lugar, acá a la peatonal, porque me dicen que acá se come corazón de pollo o de gallina. No entendí muy bien. Pero es lo que se come acá, ¿ok? Así que acá tengo ya mi pieza. Y esto que ustedes están viendo acá en este momento es el corazón del pollo. Honestamente nunca lo probé, esta parte noble de este bello animal. Pero lo voy a probar ahora mismo a ver qué tal, ¿ok? Corazón. Necesito que me comenten ahí si ustedes ya comieron este mango. No, yo no. Y la verdad no sé si lo probaría. A lo mejor por la experiencia le daría una mordidita, pero es que no, yo con las carnes raras, si ni la carne asada de por sí me suele gustar tanto. Jar, que yo nunca probé en mi vida. A ver, no sabe mal, pero no lo voy a disfrutar como una molleja de vaca, ¿no? Nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero esto es a quien le gusta el hígado. A mí generalmente no me gusta el hígado de vaca. Ni tampoco. Pero esto no sé, me parece que sabe un poco como a hígado. Paso. O sea, no es mi especialidad, la verdad.
Está feo. Pero bueno, está rico igual, bien sazonado, está rico, está bueno. Pero no sé si lo pediría de nuevo, ¿ok? Algo que sí podría yo ahí calificar 10 de 10 es el ambiente que hay ahí. Para hacer noche, para estar todo relax, se ve bien, bien tranquilo. Como para ir a dar tu vuelta en familia, se ve bien, bien bonito. Aparte se ve seguro. No sé si es una zona abierta, no sé si es un restaurante, así como tipo ciudad. Pero la verdad es que bonito se ve. Creo que es como la segunda o tercera vez que veo un lugar de Luque. Es un lugar que no suelo ver tanto en los videos. Y se me hace un lugar que de momento está infravalorado porque está muy bonito. Y pocos videos hay de Luque. Cada vez que ustedes miren una bandera ahí azul y amarillo es porque andamos viendo cosas de Luque. Son como muy orgullosos de ser ese lugar las personas que viven por ahí. Y creo que algo que les apasiona mucho es el fútbol, por lo que escuché. En fin, vamos a dejar el video por aquí. Les dejo por aquí mis redes sociales. También se las dejo en la descripción. Les recomiendo que siempre vean el video original. Y si quieren ver más contenido como este, más contenido reaccionando Paraguay, yo les recomiendo que se suscriban, que dejen su like. Este es un canal que vamos empezando directamente para hablar mucho de Paraguay. Así que si me quieren enviar alguna recomendación para reaccionar, ahí está el canal de Telegram para que me envíen los videos que ustedes quieran para reaccionar. Ya yo selecciono a ver cuáles me gustan para traerlos al canal. Y si venís del otro canal, suscríbete, no se te olvide dejar tu like, comentar, y aquí empezamos a hacer una comunidad bonita de Paraguay. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.